Hola chicos, buenas noches. Ay, Pega, pega. Hola chicos, buenas noches. Buenas noches con todos. Vamos a esperar hasta las 8:10 y arrancamos con los que estamos. Sí, Jordano, tienen todo cerrado el micrófono para mantener el orden en la clase. Todavía no empiezo a hablar, por eso no se escucha.
Bueno, buenas noches con todos. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal esta semana? Espero pues que hayan pasado súper bien la semana y que les haya rendido a pesar de tantas fiestas para ponerse a hacer las tareas y poder cumplir con lo que se les asignó esta semana. Quisiera saber si todos me están escuchando bien. Levántenme el pulgar así, si me escuchan bien. Perfecto. Alguien más creo que están escribiendo por acá en el chat. Sí, si me escuchan, gracias. Bueno, esta semana yo les escribí en el grupo tenemos ya aproximadamente 80 personas de las 179 de las 163 o 64 que tengo ahora. Es importante que se agreguen al grupo porque a través del grupo estoy compartiendo ciertas recomendaciones en función a las preguntas que me van haciendo. Entonces les respondo por mensaje privado a las personas que me preguntan, pero si es un tema que es de interés de todos, pues se los estoy compartiendo por el WhatsApp. Espero que les esté siendo útil. Y si conocen de alguien que todavía no está en el grupo, pues compártanle el link para que puedan agregarse. Igual yo lo mandé por el chat y también por mensaje privado a todos los estudiantes de esta aula. Bueno, esta semana, como ustedes habrán notado, aparecieron tareas nuevas que yo les comentaba justamente que tienen 2 tareas, ¿no? Pero aparecieron 3. La tercera se compartió solamente para que vayan viendo qué es lo que se viene la próxima semana, que es la estructura del proyecto de vida. Ustedes saben que esta materia habla sobre cómo nosotros podemos planificar nuestra vida en función de las aspiraciones, los sueños, a lo que nosotros somos, ¿no? Entonces, la entrega final, del proyecto final de la materia, es precisamente ese proyecto de vida del que hemos hablado. Las actividades que han ido realizando en las tareas paulatinamente son las actividades que le van a ayudar a completar ese proyecto de vida. Ya ustedes han ido, digamos, avanzando con algunas cositas que van a tener que colocar allí. Yo he avanzado corrigiendo muchas tareas, toma bastante tiempo leer todo lo que han escrito y responderles uno por uno la recomendación o la retroalimentación de la tarea, por eso todavía no termino. Y resulta también que cuando ya, la recomendación que nos han dado los tutores es que califiquemos cuando cierra la fecha, entonces con los que recién cerraron, recién estoy empezando, pero es importante que ustedes lo conozcan también. Entonces tenemos 2 tareas, que es el trabajo autónomo, que dice hacia dónde voy y la misión personal, y otra que se llama autoconocimiento. De la estructura del proyecto de vida, como les decía, no era para esta semana, ¿no? Tampoco tenemos foro, y algo de las tareas de la semana pasada, muchos compañeros del aula, incluso de otras aulas, tuvieron inconvenientes con la plataforma el día domingo, porque era el último día en que podían subir las tareas. ¿Qué está pasando los domingos que cierran las tareas? Es que todo el mundo quiere meter la tarea en el mismo momento. Y como ustedes deben saber o tendrán noción, cuando se trata de internet, pues dependemos de un servidor. Entonces el servidor de la UNEMI se vuelve loco, ya no da abasto el día domingo que cierran tareas. Entonces, dentro de las recomendaciones que hemos dado es que el cierre de tareas no sea para todas las aulas el mismo día, ¿sí? Es medio complicado porque normalmente se planifica semanalmente, pero deberíamos poder manejarlo para que no todos entren al final. Pero sí es importante que yo les diga que deben ingresar con tiempo para que el domingo no les coja y no sepan qué hacer.
Importante, las personas que quieran justificar que no presentaron una tarea, lo pueden hacer conmigo, pero las justificaciones tienen que ser válidas, ¿no? No es porque es que me olvidé, o es que, y hay 10.000 razones. Y si presentan fuera de tiempo, obviamente no les vamos a poder poner la misma calificación que valía si se hacía dentro del tiempo. Entonces tienen que comprender también esa parte. Bien, entonces vamos a empezar un poco revisando. Voy a atender las dos personas que están alzando la mano. A ver. ¿Quiénes son? Ya déjenme abrir acá. Me alzaron la mano. Aquí. Ya sé. Doctora, hola, buenas noches. Mi pregunta era, mire, con respecto a lo de la estructura del proyecto de vida. No entiendo muy bien porque hay preguntas similares a las que hicimos y también hay una que dice el árbol de la vida, la línea de tiempo, y eso ya lo hicimos. Mi pregunta es si que yo puedo poner lo que ya hice en la estructura del proyecto de vida. O sea, ya la que ya le envié a usted. Sí, justamente eso es lo que les estaba explicando, ¿no? Lo que han hecho es ir avanzando. Ahora lo que tienen que hacer es obviamente colocar lo que ya lo que hemos corregido, ¿no? Okay. Ajá, entonces, y hacerlo mejor, porque al final el proyecto también tiene su calificación y no vale que repitan los mismos errores que tuvieron tal vez inicialmente. Ya, claro, y con respecto a lo del árbol genealógico de la materia de... Sí, ya les voy a explicar todo eso. Ahí, ¿manden? Ya les voy a explicar todos esos temas. Vamos a abrir el proyecto y les voy a ir explicando parte por parte para que sepan que tienen que... Ya. Gracias. Perfecto. A ver, déjame ver por qué no los veo. Ya. Y la otra persona que alzó la mano fue... Jordano fue. Ahí es que siguen entrando. No sé por qué no le puedo quitar. Jordano, ya le quité el audio, puede preguntar. Le quité el mute. ¿No me escucha? Dios. Bien, vamos a Jessica. Miss, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. Están hablando sobre los trabajos que no se pueden entregar por calamidades, cosas así, ¿no? ¿Se le tiene que presentar algo físico o se le puede explicar a usted alguna situación en específico? Sí, si hay una situación de fuerza mayor, sí. ¿Ya? Pero si fue porque me olvidé, no, eso no. No, eso no. Lo que sucede es que a mí en esta semana, yo he presentado todos mis deberes, ya. Ese tema, como es personal, lo manejamos internamente. Si quiere, al final conversamos, ¿ya? Ya, listo. No todos se enteran qué le pasó a usted. ¿Ya? Listo. Vamos, bueno, voy a empezar a revisar el material que tenemos para esta semana. Después continuamos con las preguntas. Y voy a compartirles mi pantalla para que puedan ver la presentación. Bien. Bueno, esta semana, como decíamos, ya empezamos vamos a revisar el tema del diseño del proyecto de vida. Para la próxima semana, la semana 5, tenemos un examen, así que tienen que, los que están atrasados, ponerse al día. En esta parte de esta semana, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a ver 3 subtemas. Uno, que es el diseño del proyecto de vida. Todos estos trabajos, chicos, no se copian de ningún lado. No es que hay que ser experto. Todo es en base a la reflexión que cada uno de ustedes pueda hacer en torno a las preguntas que se van haciendo, ¿no?
Es todo un proyecto que está siendo dirigido y que depende mucho de lo que ustedes entiendan y puedan reflexionar respecto del tema. El segundo tema es el análisis crítico del futuro y el tercero es la importancia de cultivar una actitud resiliente ante las adversidades, y un poco es donde más me voy a enfocar porque creo que de todo esto es lo que les va a agregar valor a ustedes de la clase. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta semana? Que ustedes ya entiendan cómo diseñar su proyecto de vida de manera crítica y proactiva a través del análisis que han venido haciendo todas estas semanas desde que entraron a esta materia, ¿sí? Vamos a repasar un poco el proyecto de vida. El proyecto de vida básicamente depende de en qué entorno se desempeña la persona y qué conocimiento se tiene de uno mismo, ¿no? Recuerden que empezamos la primera semana haciendo el tema del árbol, la línea de tiempo, el cuestionario con las fortalezas, oportunidades, etcétera, es precisamente para entender el entorno y el conocimiento de la persona. Luego se enfoca en el hecho de que tenemos que buscar información para poder nosotros ir estableciendo o satisfaciendo aquellas necesidades que nos van a permitir alcanzar nuestras metas, ¿no? O sea, uno no puede soñar con volar a la luna si no se prepara en la NASA para poder hacerlo. Entonces, poco lo que nos ayuda el proyecto de vida es a entender qué cosas tengo que ir haciendo en mi vida para poder alcanzar mis metas o mis sueños, ¿no? Y otra cosa que es muy importante también es la flexibilidad. Esto de aquí no es que ustedes hoy diseñaron el proyecto de vida de sus vidas y resulta que mañana, como pasó algo y se desviaron de ese proyecto, ya no tiene sentido, ya fracasaron, no sirvió de nada todo el análisis y la reflexión que hicieron. Al contrario, la idea es que sea algo que ustedes, un ejercicio que lo pueden hacer continuamente en su vida, que lo puedan compartir incluso con su familia, con sus hijos, los que tienen hijos, y que puedan irlo adaptando en función de las realidades, ¿no? Por ejemplo, no sé, digamos que alguien quiere viajar a Europa con su familia a unas vacaciones, el famoso Eurotrip que hace. Pero resulta que nos niegan las visas, entonces, porque nos negaron las visas, o digamos, porque ya no nos dan visa a los ecuatorianos, entonces nadie va a ir a Europa, no, o sea, hay que ser flexible, digamos, y se tiene que ir adaptando en función de la realidad y del entorno, ¿no? No es un ejercicio ajeno a la realidad. Y aquí ustedes este análisis lo hicieron en función del árbol de la vida, el árbol de vida que básicamente tenía estas preguntas que ustedes ven acá, ¿no? A continuación, lo que revisamos la semana pasada, ¿no? Un proyecto de vida es dinámico, es progresivo, es flexible y se puede evaluar, lo que les comentaba, ¿no? Va a llegar un momento que van a tener que desempolvar las hojitas y revisar, bueno, qué era lo que yo me había propuesto, qué es lo que había dicho que iba a hacer para llegar a ser abogado, para llegar a cumplir mi sueño. Bueno, lo pueden revisar y evaluar si efectivamente se enfocaron, si hay algo que ajustar, o si hay un nuevo sueño o algo que ustedes quieran cumplir, ¿no? Muchas veces cuando uno está, por ejemplo, soltero, uno sueña muchísimo, ¿no? Yo quiero conocer todo el mundo, pero resulta que se casa y ya un poco la aspiración ya es compartida, ¿no? Entonces, digamos, si a su esposo o a su esposa no le gusta volar en avión, tampoco es que la va a dejar solo y usted va a volar el mundo y el otro se queda, ¿no? Y empiezan a cambiar un poco las prioridades y tal vez se tiene que evaluar y ajustar el proyecto de vida, porque ya no es solo su vida, ¿no? Eso para darles un ejemplo de por qué tiene que ser evaluable y flexible el tema del proyecto de vida. Algo que es un poco el ejercicio que estaban haciendo es el plan de vida, que básicamente lo que nos va a ayudar a nosotros es diseñar el futuro que queremos, ¿no? Entonces, el objetivo tiene que ser cuantificable, es decir, que ustedes lo puedan medir. No todo lo cuantificable tiene que ver con un número, ¿sí?
o con una operación matemática, o sea, si 1 más 1 es igual 2, no. Puede ser también que haya, no sé, evidencias físicas o evidencias visuales de que algo pasó o no pasó. Como también puede haber algo numérico, ¿no? Pero tenemos que saber cómo vamos a comprobar que lo que planificamos o lo que soñamos se dio, se cumplió. ¿Sí? Entonces, ¿quién me está rayando la pantalla? No estén jugando, por favor. Vamos entonces a definir el tema del objetivo de manera cuantificable, o sea, que yo en algún momento pueda evidenciar que se cumplió. Tiene un enunciado que tiene que ser positivo, ¿no? O sea, nadie va a poner en el proyecto de vida morirse, por ejemplo, algo negativo, o un proyecto de vida, no sé, algo negativo, ¿qué puede ser? Algo que tenga que dañe nuestra salud o que amenace nuestra familia, nuestro futuro. O sea, siempre vamos a pensar en cosas positivas, ¿no? Tiene un plazo de tiempo para concretarse, o sea, en cuánto tiempo yo lo voy a alcanzar, y tiene que estar alineado con la visión y dentro del marco de la misión. Entonces, ya vamos a revisar un poco qué es eso de la misión y la visión. ¿Quién rayó? Si pueden quitarlo, pues les agradezco. Bien, entonces, cuando hablamos de metas, esto de aquí. Cuando hablamos de metas, bueno, hablamos de aquellos pequeños logros o pequeñas, puedes decir, acciones que se fueron concretando y que eran las que se habían planificado, nos iban a llevar nos iba a llevar al gran objetivo que tenemos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos un gran objetivo, por ejemplo, si el objetivo de ustedes es incorporarse en la UNEMI de abogados en el 2000, ¿qué será? Estamos 18, en el 2023, y que son 5 años, entonces ese es el gran objetivo. ¿Cuáles serían las metas? Las metas serían qué pasos tengo que ir dando para poder graduarme. Entonces, primero, aprobar el pre, segundo, pasar el primer año y así, ¿no? Entonces serían las metas, son aquellos pequeños procesos que se van dando o se van logrando que me van a acercar a ese gran objetivo que quiero alcanzar, ¿sí? Entonces esas metas tienen que estar alineados en el tiempo y tienen que estar dentro del objetivo que yo planifico. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ser abogado en 5 años, la meta no va a ser viajar a Europa. Una meta tiene que estar relacionado con lo que yo quiero alcanzar, ¿sí? Puede ser que ustedes quieran, no sé, por poner un ejemplo, especializarse en en un tema de derecho. Entonces, la meta puede ser definir mi especialidad en tal momento, en el momento que corresponda dentro de la carrera. En fin. Son procesos que se deben seguir y tienen que llegar al objetivo final, se pueden cuantificar y medir, pueden ser mensuales, pueden ser incluso cosas diarias, ¿no? Que se tienen que dar. Y son a corto plazo, no deberían ser tampoco tan extensos. O sea, una meta, yo creo que es máximo, puede ser, por ejemplo, en los 4 meses que dura el preuniversitario, o sea, una meta, ¿sí? Pero si ya yo hablo de un periodo más extenso, entonces ya estoy hablando de... ¿Ahí me escuchan? Yo creo que sí. Es que sin querer le puse mute a mi parlante. Miren, tengo un parlante.
Si la aplasto se pone mudo. Fue sin querer. Ya. Entonces, lo que les decía era en el tema de la misión y visión, hacia dónde voy, eso es la pregunta fundamental que ustedes tienen que hacerse para poder construir su misión y su visión personal, ¿sí? Normalmente estos ejercicios nos los enseñan cuando tenemos que definir misión y visión de una compañía, pero nosotros, si nos pensamos a futuro, también tenemos que poder definir cuál es la misión y cuál es la visión que tenemos como seres humanos. Jordano, escriba la pregunta, por favor. Bien. No sé por qué no puede ver. Entonces, cuando yo quiero saber cuál es la misión es la respuesta a una pregunta. O sea, la misión y la visión se definen respondiendo a preguntas. Por eso es que aparecen las preguntas en el taller, ¿no? Dice, ¿cuál es la pregunta de la misión? Es ¿para qué existo en la vida? Es decir, ¿qué es lo que queremos hacer mientras nosotros estemos sobre el planeta? Entonces usted se va a sentar, o si quiere pensarlo mejor, se va, no sé, a un parquecito donde no haya mucha bulla, y se pregunta, ¿para qué existo en la vida? ¿Sí? Puede sonar chistoso para algunos, pero es una pregunta que todos los seres humanos debemos hacernos. Porque si nosotros no sabemos para qué existimos en la vida, vivimos sin sentido, ¿no? Sin propósito, sin ganas, sin sueños, sin metas, sin ningún tipo de entusiasmo. Entonces es importante que ustedes se hagan esta pregunta, y esa pregunta es una pregunta muy seria, no es algo que ustedes van a entrar al internet y van a poner la pregunta y Google les va a decir. La visión, en cambio, es el enfoque que ustedes tienen a futuro. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué quiero lograr a un corto plazo, a un mediano plazo, en largo plazo, en las diferentes áreas de mi vida? ¿Sí? Entonces, ahí ya usted va determinando más detalladamente los logros que quiere ir alcanzando. Esa es la visión. Aquello que cuando usted lo vea, va a sentir la motivación de seguir avanzando, de seguir construyendo. Antes de lograr. Sí, debería. Yo tengo que hacer un esfuerzo sobrehumano para que tengan todos los trabajos corregidos. Sería ideal para que puedan usar lo que ya han completado. Pero la primera tarea máximo hasta el domingo está cerrada, ¿sí? Y de ahí tengo que ir a hacer el que hicimos la semana pasada de autoconocimiento para que también lo tengan. Bien, entonces, objetivos y metas por años, dice proyectándose hasta después de 6 años. Entonces, aquí están las preguntas que se sugieren, ¿no? ¿Cuáles son los sueños que tienen? ¿Quién seré? ¿Sí? Si yo esos sueños los convierto en realidad, ¿qué persona voy a ser? Sí, a ver, dame un segundo. Bien, disculpen. Y cómo me veo en el futuro es también cómo visualizarse, ¿no? Este ejercicio es interesante porque ustedes se van a trasladar mentalmente al futuro y van a decir cómo me veo, cómo quiero verme yo en el futuro, ¿no? Hacia dónde voy, hacia dónde quiero llegar, qué deseo lograr, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes cuando se hagan estas preguntas, ustedes se visualicen en 6 años, ya que creo que es un poquito más del tiempo que les va a tomar graduarse. Y también pensar cómo quisiera que los demás lo vean. Cuando usted tenga la capacidad o tenga la conciencia de estas respuestas, va a ser más fácil que usted enfoque todas las cosas que tiene que hacer
las cosas que tiene que hacer para poder alcanzarlas, ¿sí? Entonces es importantísimo que hagan el ejercicio a conciencia, ¿no? Para que les sirva y no sea solamente un tema de cumplir la tarea. Entonces, cuando vamos a hacer la misión personal, también, ¿cómo me gustaría ser recordado? A veces dice, ¿qué quiero ser yo? ¿Para qué estoy en esta tierra? Bueno, pregúntese, imagínense, yo ya estoy muerto, sí, ya estoy muerto, y mi familia, mis amigos, la gente que conozco, me tiene que recordar por algo. ¿Qué me gustaría a mí que se diga de mí cuando ya esté muerto? ¿Sí? Esa es una pregunta que nunca nos la hacemos, ¿sí? Pero sería interesante hacérsela para poder establecer para qué existo en esta vida, para qué vine a esta tierra. Entonces yo quiero que cuando yo ya esté muerta, mis hijas extrañen el hecho de estar conmigo y que digan de mí que fui una buena mamá, que siempre les di cariño, no sé, si ya tuve nietos, que fui una muy buena abuela, que les di un buen ejemplo trabajando, o sea, ese tipo de cosas. Entonces cuando usted ya se responda a eso, porque se imaginó que ya estaba muerto y que eso es lo que quiere, entonces, ¿qué estoy haciendo yo ahora realmente para que ellos piensen eso de mí cuando ya no esté? ¿Estoy enfocada o no estoy enfocada? Entonces, si no coincide, es ahí donde existe la gran oportunidad de que ustedes puedan establecer un plan o metas a corto plazo, la visión personal para ir transformando eso y preparando, digamos, cambiando la historia para que cuando pase los puedan recordar de una manera, ¿no? Hay otra pregunta que ayuda: ¿qué cosas te motivan e inspiran vivir? ¿Sí? A veces no sabemos por qué motivo trabajamos, por qué nos levantamos todos los días a trabajar. O sea, simplemente lo hacemos como una rutina, pero no sabemos por qué. Entonces debemos ver qué es aquello que nos motiva a nosotros a vivir. ¿Qué factores tienen mayor influencia en tus decisiones? ¿Por qué razones haces las cosas? ¿Qué le da significado a tu vida? ¿Y cuáles son tus sueños y aspiraciones más profundas? Esas preguntas les sirven para establecer la misión personal. Y luego, cuando vamos a establecer objetivos y metas, tenemos que hacer objetivos y metas referidas a las 5 áreas, y las metas serían los objetivos cuantificados. Entonces, en esta tablita se va a ir colocando las metas, ¿sí? Bueno, entonces en la segunda parte del tema, ustedes lo que tienen que hacer es un análisis crítico del futuro para responder a una pregunta que es: ¿cómo voy a lograr lo que yo quiero? ¿Sí? Entonces, cuando uno quiere lograr algo, dice, yo quiero hacer esto, entonces quiero ser abogado, entonces ¿qué tengo que hacer? Me tengo que meter a estudiar a la universidad, porque si no me gradúo en la universidad, no puedo ejercer como abogado. ¿Correcto? Eso que ustedes decidieron hacer en su momento, cuando tomaron la decisión de ser abogado, lo que ustedes dijeron, esto es lo que tengo que hacer para ser abogado, que es estudiar la carrera, esa es la estrategia, ¿sí? Una estrategia para ser abogado es estudiar la carrera, básico, ¿verdad? Entonces, si existiera otra forma, a lo mejor ustedes hubiesen probado otras formas, pero la única forma que existe es estudiando. Entonces, tienen que establecer una estrategia. Y la estrategia es el plan de acción que ustedes van a seguir para poder alcanzar la visión que tienen, ¿sí? Es lo que hicieron para lograr algo, ¿sí? Y la táctica es lo que tienen que hacer día a día de esa estrategia. Entonces, ¿cuál es la táctica que ustedes están utilizando para lograr la estrategia? Ustedes están estudiando, haciendo deberes, revisando, leyendo, asistiendo a los foros, cumpliendo las tareas. Entonces, día a día van haciendo tácticas para poder ir cumpliendo su estrategia. Eso es a lo que se refiere estrategia y táctica, y es así como ustedes van a analizar cómo van a alcanzar sus objetivos. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, tienen que partir de la realidad que tienen, ¿no? Entonces, allí usted se pregunta, ¿cuál es mi realidad? Entonces,
Muchos podrán haber dicho, a ver, yo no tengo dinero para meterme a la universidad particular, o a estudiar en la católica, o estudiar en, no sé, en la UES, que hay otras carreras de derecho, no tengo el dinero. Mi realidad es que no tengo el dinero, pero la estrategia sigue siendo estudiar en la universidad. ¿Qué tengo? Tengo las ganas, tengo entusiasmo, soy inteligente, tengo la capacidad, entonces eso es lo que yo tengo. ¿Qué necesito? Necesito un cupo en la universidad. ¿Qué puedo hacer? Hacer el examen de la CENESID para poder aprobar ese examen, estudiar para aprobar ese examen y poderme ganarme un cupo en derecho. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, todo lo que ustedes han hecho. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Es parte del análisis de lo que ustedes son y tienen y qué es lo que qué es lo que necesitan hacer o lo que pueden hacer para poder alcanzar esa meta, ¿no? Entonces, en el siguiente tema, en cambio, nos habla acerca de la resiliencia. ¿La resiliencia qué es? En resumen, es la capacidad que tienen las personas para sobreponerse a situaciones traumáticas o situaciones negativas. Por ejemplo, ustedes han visto, y creo que todos tenemos experiencias, viendo gente que cómo las personas superan o viven un duelo cuando pierden a un ser familiar, ¿sí? Ustedes ven, sí, todos lloran, ok, la gente llora, se pone muy triste por todos los sentimientos que implica perder un ser querido, pero ustedes también pueden diferenciar quién es más resiliente que otro cuando después de pasado un tiempo, ustedes ven a la persona sobreponerse de ese duelo, ¿sí? Entonces, sí, nadie se va a olvidar de su familiar que murió y todo, y a nadie le va a dejar dar penita que no esté, pero hay personas que viven sufriendo el resto de su vida, con el vacío, y lloran siempre, y se acuerdan todos los días, y se deprimen, y no saben, o sea, ustedes ven a la persona mal, como que se haya muerto ese mismo día la persona que murió hace 3 años, ¿sí? En cambio, por el contrario, ven otras personas que se reponen, ¿no? O sea, no, por ejemplo, si era el papá, no, a mi papá no le hubiese gustado que yo esté triste, a mi papá le hubiese gustado que yo sea abogada, entonces yo voy a estudiar y le voy a dar el gusto y me voy a graduar porque así yo honro la memoria de mi padre, etcétera, 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 y me voy a sobreponer y voy a salir y me voy a poner, voy a ayudar a que mi familia se reponga más rápido. O sea, son dos actitudes completamente diferentes. Entonces, ¿quién es el más resiliente? Aquel que supo sobreponerse a la tragedia, al trauma, al momento amargo que uno puede pasar en la vida, ¿sí? Entonces esa es la persona resiliente, y por eso tenemos que los seres humanos trabajar en esa parte emocional para poder encontrar dentro de uno mismo la fuerza para sobreponerse ante las adversidades de la vida, porque si no, si uno no se sobrepone, significa que está yendo hacia morirse, ¿sí? Porque una persona deprimida se enferma, entonces uno empieza a enfermarse, a decaerse, ¿no? Se puede morir. Una persona negativa se puede meter en drogas, se puede, no sé, alguien que no puede manejar una situación, se puede volver violenta, o sea, el ser humano llega a volcarse a una situación en la que ya no, la vida deja de tener sentido, ¿sí? O la vida es tan amarga, tan fea, tan triste, tan terrible, no hay esperanza, la persona se acaba, entonces nos lleva hacia la muerte, ¿sí? En cambio, la resiliencia es lo que ha permitido que el ser humano evolucione, que el ser humano se mantenga vivo, ¿sí? Y eso lo podemos comprobar incluso en la historia, ¿no? Cómo los seres humanos hemos ido sobrepasando eras, décadas, etapas de la evolución, y es por la resiliencia, por aquello que nos ha permitido poder afrontar, enfrentar, superar problemas y adversidades que tenemos en la vida, ¿no? Y que vemos esos problemas y esas adversidades no como el fin del mundo, sino como oportunidades para mejorar, para cambiar, para transformar,
para construir algo nuevo, ¿sí? Y no simplemente como, ay, pobrecito yo, qué desgracia en mi vida y voy a ser infeliz siempre, ¿sí? Entonces, las personas tienen que ser capaces de superar la situación de adversidad dentro de las normas culturales en las que se desenvuelven. O sea, ahí todos los seres humanos estamos regidos por un entorno cultural y lo que hagamos para sobrevivir, por ejemplo, en nuestro entorno no está como los animales, ¿no? Que yo para vivir puedo matar a otro animal. No, nosotros para vivir no vamos a matar a otros seres humanos, vamos a superarnos de la adversidad, apoyándonos en otras personas tal vez, pero nunca destruyendo ni saliéndonos de lo que es normal en la sociedad. Entonces, la resiliencia, dice, no procede exclusivamente del entorno. Puede ser que una persona, o un niño o un adulto que se haya criado en una familia donde hay una actitud positiva, donde hay padres que son emocionalmente maduros, que saben sortear dificultades, que han sabido se han sabido levantar de una crisis, se han sabido levantar de problemas. Entonces, en ese entorno puede ser que la persona tenga esa influencia y decir, bueno, es que mis papás eran así, entonces por eso yo quiero ser así y me formaron de esta manera, entonces yo no tengo miedo a salir a trabajar, no tengo miedo a estudiar, no tengo miedo a arriesgarme porque sé que por ahí a lo mejor voy a encontrar o a cumplir mi sueño, ¿sí? Pero también puede ser algo innato, ¿no? Entonces, todas las personas nacemos con ciertas cualidades, con ciertas características que también se heredan incluso de la familia, pero y eso nos ayuda a tener como que un carácter más fuerte y poder levantarnos y tener empeño y, como decimos nosotros, meterle ñeque a la vida. Entonces, también puede ser que ya es innato, ¿no? Porque ahí están los ejemplos de aquellas personas que se criaron solas. O sea, hay niños que se crían en la calle y no son todos, pero digamos, vivió toda su vida en la calle, pero ahora es una persona de bien, no cayó en drogas, tuvo su familia, sacó adelante sus hijos, o sea, cambió la historia de su vida y a través de su familia mostró otro tipo de vida, ¿no? Que uno no se imagina que esa persona haya vivido en la calle o que haya pasado necesidad. Entonces, es innato, viene en la persona. Entonces es muy importante que entendamos que puede ser así de innato, como también puede ser construido socialmente dentro de una familia que se ha demostrado. Entonces, aquí lo que nos dice es que no debemos separar eso, porque tienen mucho que ver, pero que ambas cosas necesitan crecer juntos, porque a lo mejor, sí, yo innatamente soy así, yo quiero salir adelante, y ustedes pueden ver también familias donde los papás son como que se quedaron ahí en un nivel y no quisieron hacer nada más, pero sus hijos, en cambio, resultan más soñadores, más empeñosos, es también por lo que trajeron ellos y por el entorno, el contexto en el que fueron criados, desarrollados, la educación que le damos a los hijos, el tipo de educación que les estamos dando también ayuda a que eso se desarrolle. Entonces es muy importante que entendamos este tema de la resiliencia. Y entonces, para cerrar, cuando nosotros queremos decir que somos personas resilientes, entonces tenemos que ser conscientes de que si somos resilientes es porque estando en una situación adversa, estando expuestos a muchos temas de riesgo, la persona es capaz de utilizar ciertas actitudes, o como dice aquí, factores protectores para sobreponerse, ¿sí? Para sobreponerse a la adversidad, crecer y desarrollarse adecuadamente, ¿ya? Entonces, es como la persona sabe equilibrar, ¿sí? Entre el miedo que da vivir la vida, entre las cosas que uno tiene, o sea, los valores que uno tiene, y la personalidad que cada uno tiene. Entonces, el resiliente es aquel que tiene esa habilidad para manejar sus emociones y controlar un poco qué le afecta, qué no le afecta del entorno,
y que también tiene una fuerza natural innata que lo ayuda a salir adelante. Entonces, es muy importante. ¿Se puede construir esto? Sí, se puede construir, como veíamos, hay factores innatos, pero también factores sociales. Entonces, nosotros podemos leer vida de personas que se han sobrepuesto a las adversidades, podemos conocer a alguien que a lo mejor es muy resiliente y tratar de tomar o de imitar un poco esos ejemplos. Entonces, es algo que se puede construir, pero es una cualidad fundamental para, digamos, para poder salir adelante en la vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que en conclusión, el proyecto de vida que ustedes están haciendo, que van a establecer en esos documentos que están construyendo, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante? Porque para ustedes debe hacer sentido de gastarse las horas escribiendo y pensando en eso. Y espero que a la gran mayoría esto le esté sirviendo para conocerse mejor, para ponerle más ganas a los proyectos que tienen, para aclarar si realmente lo que están haciendo en su vida es lo que quieren hacer o lo que necesitan hacer para alcanzar sus sueños, y no solamente es tal vez algo que creyeron que era, pero nunca lo analizaron a fondo. También les suponga a ustedes la capacidad de poder establecer de manera concreta, escribiendo en la computadora, cuáles son las metas y los objetivos que se ha propuesto, ¿no? ¿Para qué vino usted a este mundo y qué es lo que quiere alcanzar en este mundo? Y por otro lado, lo que hablábamos hace poquito, lo importante que es ser resiliente, porque nosotros podemos hacer planes maravillosos, pero sabemos que vivimos en un entorno muy complejo, ¿sí? Está temas económicos, temas sociales, temas culturales, laborales, todo eso que está a nuestro alrededor, los familiares, todo eso puede generarnos situaciones adversas, pero nosotros tenemos que, enfocados en lo que tenemos que alcanzar como seres humanos, poder encontrar también la fuerza para afrontar la adversidad, sortear esas barreras, sacarlas del camino y avanzar. ¿Dentro de qué? Dentro del marco que nos exige el vivir en una sociedad, ¿no? No es pisoteando a la gente, no es dañando a la familia, no es robando, no es engañando, estafando, no es de esa forma como se tiene que enfocar uno, sino más bien acompañado de todos los valores poder poder cumplir sus sueños, ¿no? Dentro del marco de lo que la sociedad nos pide. Entonces, eso es un poco el tema. A mí me gusta mucho que en esta carrera tengan la posibilidad de poder leer y reflexionar sobre estos temas, y espero pues, que a ustedes también les esté haciendo sentido. Ahora vamos a las preguntas y respuestas, pero antes de eso les voy a mostrar, vamos a revisar las tareas para un poco ir sorteando dudas, ¿no? Anexo 1. Sí. Bueno, para esta semana tienen que completar el anexo 1, que es el taller. Ya, el anexo 1, que es el taller, ya le dijimos a la tutora que lo ponga en un formato así más clarito, a la profesora, para que ustedes no se enreden y estén claras las instrucciones. Aquí se entiende que tienen que responder las preguntas, y aquí al final, donde dice rúbrica de evaluación de taller, recuerden que es qué criterios utilizo yo a la hora de calificar, ¿sí? Entonces, cuando yo les respondo, normalmente les digo que hubo errores ortográficos, o no entendí la idea, o el árbol genealógico no estuvo como se pidió que estuviese, o no hubo mucha creatividad. Entonces, presten atención mucho a esto, porque en función de estos criterios es que yo califico sobre 30, sobre 20, sobre 10, o a veces hago promedios entre lo que tienen bien y mal, y ahí me da una nota, ¿no? Pero es importante que lo revisen antes de hacer la tarea, ¿sí? Porque usted hace el árbol genealógico como le dio la gana,
Y resulta que acá decía que él dice, si tiene fotos o imágenes, entonces vale 30 puntos, y lo hizo sin fotos. Entonces, lean la rúbrica para que puedan hacer las tareas de manera satisfactoria. Entonces aquí seguimos con el tema del autoconocimiento, ¿no? ¿Cuál es el sentido de mi vida? La pregunta que les dije, que se vayan al parque, se la hagan. ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Cuáles son los principios con los que me siento identificado? Principios o valores, no es lo mismo. ¿Cuáles son mis valores personales? ¿Con qué me siento comprometido? ¿Cuáles han sido mis intereses desde que era niño, ¿no? Desde mi edad temprana? ¿Cuáles han sido los acontecimientos que han influido en la forma decisiva en lo que yo soy ahora? ¿Cuáles han sido en mi vida mis principales éxitos y fracasos? ¿Cuáles han sido mis decisiones más significativas o las más importantes que he tomado? Árbol genealógico. ¿Qué es un árbol? Un árbol genealógico es un resumen de sus antepasados y de su generación, o sea, de sus descendientes, ascendientes y descendientes. Entonces, pues, me preguntaban, ¿desde dónde puedo hacer el árbol genealógico? O sea, si usted se puede acordar, o alguien le recuerda quién fue su tatarabuelo, ese árbol es maravilloso, ¿no? Incluso es un ejercicio muy bonito porque así uno entiende incluso mejor sus raíces, ¿no? Yo le decía a mi esposo, ¿por qué será que a ti te gusta la fritada? Sí, nacimos en Milagro, estamos en Milagro, pero nuestra familia es de la sierra, entonces a la sierra la fritada es rica, entonces puede ser que porque venimos de descendencia serrana es que nos gusta la fritada. Cosas así, y por poner un ejemplo cualquiera, ¿no? Pero ustedes a través de ese árbol genealógico también se pueden ir haciendo ideas, por eso es que en mi casa el valor del trabajo es importante, porque mis abuelos trabajaron, tuvieron empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es el ejercicio. Pero, ¿qué es lo que van a poner? Van a poner una imagen, si es que la tienen, una fotito de sus abuelos, si es que la tienen, los nombres, no nombre y apellido, pero si van a poner de las dos familias, pues pongan nombre, apellido, y qué relación o parentesco tienen. Entonces ponen Joaquín y Ana, abuelos, ¿ya? Entonces, estos son los abuelos, como aquí está su mamá, entonces son los papás de su mamá, y uno va entendiendo el árbol genealógico. Ese es el primer taller. En el segundo anexo, también está un poco ya hacia dónde voy, que esto es la misión y la visión, ¿no? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Quién seré? ¿Cómo voy a convertir mis sueños en realidad? ¿Cómo me veo en el futuro? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué deseo lograr en 6 años? ¿Cómo quiero que me vean en el futuro? ¿Sí? ¿Cómo me gustaría ser recordado? ¿Qué cosas te motivan e inspiran a vivir? ¿Qué factores tienen mayor influencia en tus decisiones? ¿Por qué razones haces las cosas? ¿Qué te ha significado tu vida? ¿Cuáles son tus sueños y aspiraciones más profundas? Y cuando ustedes respondan estas preguntas, ¿sí? Entonces ustedes pueden escribir la misión y visión. Escribe tu misión y visión. Entonces la misión, que sale de las preguntas de ¿para qué existo? Que son las preguntas que están acá. No, perdón, es esta de aquí, la misión, y estas que son de la visión, ¿no? ¿Qué es, cómo me veo, qué quiero, etcétera? Entonces aquí ponen misión personal y visión personal. Escriben 2 oraciones, pueden ser un poquito largas, que digan lo que ustedes son o quieren ser, en función de las preguntas que vimos, ¿ya? Y aquí consideren también la rúbrica, porque en función de la rúbrica vamos a calificar. Bueno, aquí se habla árbol genealógico, pero aquí no hay un árbol genealógico, entonces en este deber aplican las otras 3, ¿sí? Creatividad tampoco aplica porque no es que se van a inventar, van a responder con su vida, entonces son estas 2 que se van a considerar para esta tarea. Bueno, vamos al siguiente. Taller 1, taller 2, anexo 2. Y el anexo, perdón. Y el anexo 3 es ya la estructura del proyecto de vida, ¿sí? Aquí está la estructura, pero ustedes tienen que ir avanzando con lo que ya tienen respondido. Hay cosas que ya hicimos en las tareas anteriores, ¿no? ¿Sí?
Y como decían, se repite, sí, claro, es lo mismo, no va a inventarse otro sentido de vida, es el mismo sentido que ya había pensado. Pero aquí ya, digamos, es la parte final. Entonces, como bien alguien decía, tengo que avanzar respondiendo las tareas para que las personas tengan claridad de lo que se tiene que hacer y las puedan utilizar en el proyecto que tienen que completar, ¿sí? Entonces ahí está por capítulos, las metas que veíamos y las conclusiones. ¿Ya? Es como un proyecto de los que manejábamos en la universidad, pero es un proyecto sobre nuestra vida, entonces debe ser mucho más fácil poder hacerlo. ¿Ya? Es como consolidar o juntar todo lo que trabajamos con esta estructura para que ya se vea como un proyecto. ¿Sí? Ahora sí, vamos a las preguntas. Quiero ver las manos levantadas de los que quieran hacer preguntas sobre la materia. Después vamos a hacer las preguntas sobre cualquier otra cosa. Ya tengo 3 levantadas de mano. Ya, perdón, que estoy dando instrucciones en mi casa. Bien, vamos a Jessica Uquilla. Dígame. No, Miss, yo no levanté la mano. Era en antes. Ah, ya, baje la mano cuando ya deje la pregunta. Jordano. Le escucho. Te quería preguntar algo. Una pregunta respecto al anexo 3. ¿Eso es para la semana 5 o para esta semana de este deber? Ya, yo les puse en el chat que era para la semana 5, para la siguiente semana. ¿Ya? Ah, ya. Y una consulta más, respecto a ese deber del anexo 3, cuando dice que hay que hacerlo más o menos con las semanas anteriores, se refiere al anexo 1, 2 y 3. A las tareas anteriores, por ejemplo, donde hicieron la línea de tiempo, esa línea de tiempo es la misma línea de tiempo que Desde el comienzo. desde el principio, desde la clase 1. Ya. Esa era mi duda, Miss. Sí. La gracias. Omar Tapia. Le escucho. Hola. ¿Sí me escucha? Sí, ahí sí te escucho, dime. Miss, buenas noches, un gusto saludarle. Igualmente, diga. Bueno, una situación. Con las clases que nos dio hoy día, muy claro, me quedó ya muy claro muchas dudas que tenía, incluso yo no podía hacer las tareas. No sé qué factibilidad haya. Estas clases fueran súper importantes antes de la semana, porque mire, con lo que usted ahorita nos aclara, puta, con esto yo mañana no tengo problema En hacer el deber. Perfecto. Claro. Sino que ya se nos pasa un poquito muy tarde, ya es sábado toca trabajar mañana full. Sí, yo justamente estoy pensando en eso. El tema es que las otras tutorías de las otras materias son lunes, martes, ya, entonces ellos a tiempo revisan los contenidos. En cambio, la mía es viernes y es un poco como que, como tú bien indicas, a destiempo, ya los últimos días. Yo sí, tengo pensado esta semana que viene tenemos reunión con la profesora y le pienso sugerir que nos adelante a los que damos clases los viernes una semana, ¿ya? Para poder yo el viernes ya darles la clase de la semana que viene y no la semana que pasó, para que así ustedes se preparen para las tareas y ya sepan desde el lunes cómo tienen que hacer y puedan cumplir en tiempo, porque si no, como tú bien dices, los que ya hicieron, ahorita van, corrigen y me la cambian, pueden hacerlo. Pero los que ya no quieren, ya no tienen tiempo para hacer, ya no tienen opción a corregir. Y ustedes van a hacer todo sábado y domingo, y el domingo se cae la plataforma y no pueden subirle. Entonces, para evitar eso,
un poco la sugerencia que pensaba darle a la maestra es que a mí que doy el viernes, me adelante la clase de la semana siguiente, cosa que yo ya les doy un resumen, alguna duda, y la semana que viene, para que puedan avanzar con las tareas. Sí. Y adicional, felicitarle porque yo creo que de los tutores que hasta ahora he tenido, es la única persona quien lo aclara perfectamente y tenemos una tutoría perfecta. Adicional, a lo que ingresé yo le preguntaron algo de esto del proyecto de vida, de lo que nosotros ya hicimos, le vamos a colocar porque es lo mismo, porque no cambia nada por nuestra... Claro, sí. Lo que ahí tienen que tener en cuenta es la retroalimentación que les he hecho de las tareas, y por eso me voy a comprometer a cerrar esas calificaciones este fin de semana para que la próxima puedan avanzar en el proyecto con lo corregido, ¿no? Ok. Eso nomás, tutora. Muchas Gracias, gracias. gracias, que estén muy bien, gracias. Aquí tengo a, dice C. Villamar. Aló, hola, hola. Ya, tutora, otra pregunta. Con respecto al anexo 3, lo de la estructura del proyecto de vida, nos dice dedicatoria. ¿Cómo más o menos podemos poner la dedicatoria? Y así dice, y carátula. Bueno, nuestra creatividad, pero más o menos cómo iría la dedicatoria. Ya, esto es como los proyectos que no sé si hicieron en el colegio, que ponen la carátula, ponen Universidad Estatal de Milagro, proyecto de vida, de quién pertenece, cómo se llama la profesora. Esa es la carátula, ¿ya? Como las de las monografías, no sé si alguien se acuerda de las monografías, esa es un poco la carátula. Es que yo no hice monografía. Ah, yo tampoco, pero algo puedes investigar o pídele a alguien que sepa que te dé una mano. Ya. Y en la parte dedicatoria, ¿a quién le dedicas el proyecto de vida, no? Por ahí sale algo interesante, a tu mamá, a tu papá, a Dios, no sé, a quién le quieres dedicar tu proyecto de vida. Eso ya es un tema muy personal. ¿Quedó claro? Sí, sí, ¿a quién le dedico? Puede ser a cualquier persona de mi familia, ya. Sí, ahí entendí, gracias. La dedicatoria. Viviana Zambrano. Hola, buenas noches. Diga. No, mi pregunta es acerca de las calificaciones, porque no sé si será solo a mí o a todos que no tengo ninguna nota con usted. Entonces no sé si estoy haciendo bien las tareas o lo estoy haciendo mal, porque no tengo ninguna nota. Sí, yo les pido, en realidad les pido disculpas. Como eres Zambrano, todavía no llego a la Z, ¿ya? La otra tarea la voy a revisar de abajo para arriba para que les llegue primero a ustedes. Pero estoy avanzando. Tengo, por tarea son 163 personas, entonces tengo que realizar 163 deberes. Y como ustedes así, como dicen, ustedes trabajan y no tienen tiempo, yo también estoy trabajando. Y he estado un poco complicada estas semanas, pero este fin de semana me voy a dedicar para avanzar lo más pronto posible y poderles dar una calificación rápida, ¿no? Y ya me voy a hacer el espacio para poder hacerlo. Sí, Ya. Ok. Angie Toaza. Buenas noches, señora tutora. Respecto al proyecto de vida, bueno, eso ya lo tengo completamente claro. Casi no se escucha muy bien porque yo estoy laxa en mi trabajo, entonces todavía no llego a mi casa y estoy recibiendo la tutoría desde la calle. Y entonces me corto un poco, pero lo que no entiendo es qué nomás hay que entregar para esta semana. Sí, esta semana son 2 tareas, la que dice autoconocimiento. ¿Me escucha, por favor? ¿Me escuchas? Sí, sí. Ya, es la que dice autoconocimiento y la que dice trabajo. Entonces, ¿sería solamente eso? Sí, ya te agrego al grupo de WhatsApp y ahí te la comparto para que tengas claridad cuáles son, ¿ya? Entonces lo del proyecto de vida no. No, lo del proyecto de vida es para la próxima semana, pero la idea es que vayan avanzando, ¿sí? Porque es larguito. ¿Ya? Ah, ya, ok, está bien. Listo. Hay uno que dice
Admin Mineduc. Tengo alguien del Ministerio de Educación aquí. Hola. Ya se puso. Deben estar, lo siento. Deben estar, me imagino, mirando las clases. Bien. Alison Vinuesa. Le escucho. ¿Cómo está, señorita doctora? Buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿me escuchan? Buenas Sí, noches. sí. ¿Cómo te llamas? Alinson Vinuesa. Ok. Cuénteme. No, ya tengo ya todo claro del proyecto de vida. Ya es en base de todo el trabajo realizado durante todos los talleres que me han enviado. Entonces, yo ya tengo ya claro ya el proyecto de vida. Es en base a lo que hemos trabajado todo hasta el momento. Ya, perfecto, Alinson. Las personas que ya le respondí, bajen la mano porque parece que quisieran preguntar de nuevo, ¿ya? École. Y Angie Gisela. Angie, le escucho. Hola. Está entretenida. Ya nadie más. Jessica quiere preguntar otra cosa. No. Ya, quita la manito. Ya, bien, entonces, a ver, Villamar. En la parte del último dice conclusiones, algo así. En eso ahí, más o menos, ¿qué pondríamos en el anexo 3? Conclusión, todo lo que escribiste tienes que poner como que un resumen breve de todo. O sea, en conclusión, mi visión, y lo voy a lograr de esta manera, Como un tema personal, en resumen de lo que hiciste, a qué conclusiones llegaste. ¿Sí? Yo llegué a la conclusión de que estoy en este mundo para esto, esto y esto, que mis sueños son estos, esto y Para esto, cumplir mis metas, bla, bla, y que voy a hacer esto para alcanzarlo. Eso nada más. Bien. Ay, ya, muchas gracias. Ya no vuelvo a preguntar. No, pueden preguntar todo lo que quieran, porque el que no pregunta, asume, y el que asume, la riega. Eso me enseñaron a mí en mi trabajo y nunca me voy a olvidar. ¿Sí? Es que yo asumí que era así, la dañó y le hizo mal, se coma la nota. No, pregunte mejor, porque si no puede cometer un error. Todas las preguntas son válidas. Bien, chicos, entonces agradecerles por este espacio. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta adicional sobre algún otro tema. Si alguien tiene un tema muy particular que tenga que conversarlo conmigo, me voy a quedar 15 minutos más. Se queda en la sesión y lo vamos conversando, ¿ya? Que estén muy bien. Gracias a todos por su participación y por favor, escríbanme si tienen dudas, ¿ya? No se queden con la duda hasta el viernes, sino que escríbanme con tiempo para yo irles ayudando durante la semana. Normalmente les mando un mensaje de voz aclarando que es la mejor forma de comunicarnos, ¿no? Que todo por un chat o un mensaje. Cuídense y enfóquense en el proyecto de vida, que es importante que lo empiecen a trabajar. Gracias.